4 años han sido borrados de tu vida. Y no recuerdas ni un solo momento de ese periodo. No sabes dónde estuviste encerrado. ¿Qué te sucedió? Ni por qué te liberaron en la oscuridad de la noche como una sombra. Esta no es solo la historia de una desaparición en el bosque salvaje. Esta es la historia de un regreso que plantea más preguntas que la propia desaparición. 2 guardabosques entraron en los Pine Barrens, en una misión rutinaria. 4 años después, solo uno apareció en la estación de bomberos forestales. Un ser vacío, un hombre sin nombre, sin pasado. ¿Qué le ocurrió a él? Y el destino del otro es un misterio que hiela la sangre. Lo más aterrador de esta historia no es lo que él recuerda, sino precisamente lo que no puede recordar. Lo más aterrador es el silencio de los Pine Barrens, y el silencio del único superviviente. Antes de profundizar en la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los casos más recientes. El 17 de octubre de 2017, Viveros Pine Barrens de Nueva Jersey. Comenzó una tarde fresca y ligeramente seca, caracterizada por interminables franjas de pinos bajos, suelo de arena blanca que borra fácilmente las huellas y pantanos ocultos, que hacen desconfiar incluso a los guardabosques más experimentados. Para los 2 empleados de la estación Bass River, John Miller, de 31 años, y Adam Turner, de 33 años, aquel día no era una misión inusual, pero sí requería una vigilancia estricta. Un informe enviado a la estación por un transeúnte indicaba que se había visto una luz extraña cerca del área del río Oswego la noche anterior. Según el plan de turnos, John y Adam fueron asignados a inspeccionar esa zona por la tarde, con el objetivo de determinar si el fenómeno estaba relacionado con un incendio subterráneo en la capa de turba, actividades ilegales o simplemente la luz de un campista perdido. Alrededor de las 15:40 m, ambos dejaron la estación de guardabosques, siguiendo el sendero principal que se adentraba en los Pine Barrens, y luego desviándose a un camino secundario hacia el noreste, para acercarse a la orilla del río. Los datos registrados por el sistema interno de seguimiento mostraban un movimiento estable, sin indicios de cambio de ruta ni obstáculos notables. Alrededor de las 17:06 p.m, la estación recibió el último paquete de señal de radio de su unidad. Los datos técnicos indicaban que la señal se interrumpió abruptamente después de unas fracciones de segundo, y luego desapareció por completo, sin ningún mensaje de error del equipo. El operador de turno inicialmente pensó que podía tratarse de una pérdida de señal local, un fenómeno común en áreas con alta densidad mineral como los Pine Barrens, por lo que procedió a intentar el contacto nuevamente, según el protocolo. Sin embargo, las llamadas sucesivas no obtuvieron respuesta. A las 19:30 d.C., al superar considerablemente el tiempo previsto de regreso, y sin que apareciera la señal de verificación de posicionamiento automática, los esfuerzos de contacto pasaron a estado de emergencia. Un equipo de guardabosques en la estación intentó escanear las frecuencias de radio de respaldo, pero no pudieron restablecer el contacto. Cuando el reloj marcó las 20:15 y todos los medios de comunicación fallaron, la estación se vio obligada a notificar a las familias de los 2 guardabosques. Al constatar la posibilidad real de desaparición, el jefe de la estación Bass River informó inmediatamente el incidente al sistema de monitoreo del New Jersey Forest Fire Service, para abrir un expediente oficial, al tiempo que elevaba el estado de alerta de toda la estación al nivel más alto. Solo unos minutos después, la estación Bass River coordinó con la Policía Estatal de Nueva Jersey para activar el protocolo de respuesta de emergencia, desplegando una operación de búsqueda esa misma noche y movilizando casi todos los recursos disponibles. El equipo de guardabosques de la estación fue reforzado con personal de unidades cercanas, junto con un grupo profesional de búsqueda y rescate del condado de Burlington, equipos K9 entrenados para seguir rastros de olor humano en terrenos complejos, y 2 equipos de drones para barridos aéreos. El área de búsqueda inicial se definió basándose en la ruta prevista por John Miller y Adam Turner, según el itinerario, combinada con los datos de la última posición registrada en el sistema interno de seguimiento. Desde el punto de la última señal de radio registrada a las 17:06, el coordinador SAR dividió el área en celdas rectangulares, en forma de cuadrícula, asignando cada celda a un equipo diferente para patrullar a pie, con equipos térmicos o con K9, según las condiciones del terreno. El radio de búsqueda se amplió inicialmente a 2 kilómetros alrededor del punto de pérdida de señal, y luego a 4 kilómetros, cuando los equipos no encontraron indicios prometedores en las primeras 2 horas. El terreno de los Pine Barrens mostró rápidamente su conocida dificultad para operaciones de rescate.
vientos fuertes que cambiaban continuamente la arena de los caminos, borrando la mayoría de las huellas posibles. Pequeños pantanos intercalados entre los senderos que dificultaban a los K9 mantener el olor por mucho tiempo. La rápida caída de la noche junto con la alta humedad reducía drásticamente la visibilidad, ya que las luces de los cascos se reflejaban en la fina niebla que se elevaba del suelo. Los drones térmicos aéreos enfrentaron dificultades debido a la temperatura superficial irregular del bosque, con áreas de turba que absorbían calor y generaban distorsiones en los datos, haciendo poco fiable la detección de puntos calientes. Los equipos de búsqueda continuaron expandiendo el área hacia el noreste, donde un sendero llevaba a la orilla del río Oswego, con la esperanza de que los dos guardabosques hubieran intentado dirigirse hacia una fuente de agua. Sin embargo, los senderos se cruzaban constantemente y muchas zonas estaban ocultas por la vegetación densa, lo que requería verificaciones continuas de GPS, mientras que la señal GPS en los Pine Barrens es inherentemente inestable. Los equipos intentaron seguir el protocolo, reconstruyendo la dirección del viento y las rutas probables basadas en los hábitos de trabajo de los guardabosques. Pero no encontraron signos de vida, objetos personales ni ningún punto anómalo evidente en las primeras 24 horas. Para la mañana del 18 de octubre medía. El informe consolidado indicaba que toda el área de búsqueda inicial no había revelado huellas, fragmentos de equipo, marcas de impacto ni ninguna pista que sugiriera la ubicación de John Miller y Adam Turner. Esto obligó a los comandantes a considerar ampliar el radio de búsqueda más allá de lo previsto. Al tiempo que se preguntaban si la desaparición de los dos guardabosques podía estar relacionada con factores ambientales, un incidente laboral o alguna otra situación inusual, aún no identificada. Al segundo día de la campaña de búsqueda, con el área ampliada hacia el noreste y sureste siguiendo ramales secundarios, comenzaron a aparecer las primeras evidencias físicas, aunque dispersas y sin formar aún un panorama claro. A última hora de la mañana, un equipo SAR encontró un mapa forestal enrollado parcialmente junto a un grupo de arbustos bajos al borde del sendero, a más de 1 milla del punto de pérdida de señal de radio. El mapa era del tipo que usaban habitualmente los guardabosques de la estación Base River, doblado según el entrenamiento estándar, solo ligeramente borroso en los bordes por la humedad. No presentaba rasgaduras ni daños graves, lo que sugería que pudo haber caído durante el movimiento y no en un impacto violento. Cerca del mediodía, otro equipo informó haber encontrado un trozo de tela azul marino enganchado en una rama baja a menos de 2 pies del suelo. El color, la textura y la costura indicaban casi con certeza que provenía del uniforme de guardabosques. El borde estaba deshilachado, pero no lo suficiente para determinar si fue arrancado o se desprendió naturalmente. Aunque la ubicación del trozo de tela no estaba muy lejos del lugar donde se encontró el mapa, el tramo entre ambos no mostraba más indicios para inferir la dirección del movimiento o la situación ocurrida. Al final de la tarde, otro grupo de búsqueda descubrió una larga marca en el suelo, con la superficie removida como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado. La marca medía unos 3 metros de largo, y entre 40 y 50 centímetros de ancho, sin huellas claras de zapatos, pero con leves surcos en los bordes compatibles con un arrastre. Sin embargo, el grado de erosión de la arena en la zona dificultaba determinar el momento de formación de la marca, y tampoco se pudo confirmar si estaba directamente relacionada con la desaparición, o era solo un rastro de actividad forestal normal. Los equipos K9, UNEVO, al ser trasladados a esta zona, registraron un resultado más claro. Un perro de búsqueda detectó un olor que tras verificación, coincidió con la muestra de olor de Adam Turner. Este rastro seguía un sendero estrecho, rodeaba un grupo de arbustos y se dirigía hacia el borde de un pantano poco profundo. Allí, el perro dejó de reaccionar, dio vueltas varias veces, pero no pudo encontrar continuación. Esta es una característica común en las condiciones pantanosas de los Pine Barrens, donde el lodo retiene el olor verticalmente, pero no se propaga lateralmente, interrumpiendo por completo el seguimiento. No había huellas, marcas de deslizamiento ni ningún otro elemento en esa zona. Lo que llamó la atención de los comandantes de búsqueda fue la ausencia total de cualquier indicio relacionado con John Miller, ni olor, ni huellas, ni objetos personales. El hecho de que solo hubiera rastro de Adam planteó en el informe inicial de campo la hipótesis de 2 movimientos separados o 2 situaciones no simultáneas. Todos los indicios recolectados ese día, el mapa, el trozo de tela del uniforme, muestras de tierra de la marca de arrastre y el registro de olor, fueron documentados según el procedimiento estándar, sellados en bolsas especializadas y enviados a la unidad de análisis para una evaluación más profunda. Sin embargo, al final del segundo día, aunque las evidencias tenían valor orientativo,
aún no eran suficientes para definir un escenario concreto sobre la dirección del movimiento, el lugar del incidente o la causa de la desaparición de los dos guardabosques. Para el tercer día, se movilizaron equipos adicionales de investigación de escena, para evaluar de manera integral las evidencias recolectadas y revisar el área con un enfoque más analítico que puramente de búsqueda. Uno de los puntos que atrajo la atención inicial fue una serie de huellas de neumáticos de ATV, dispersas en zonas no muy lejos del sendero principal. Estas huellas no estaban en el área permitida para vehículos de los guardabosques, ni coincidían con el patrón de neumáticos de ninguna ATV de la estación Bass River. La forma, profundidad y dirección indicaban un vehículo con carga ligera, posiblemente entrado semanas antes, pero algunas huellas más recientes sugerían presencia cercana al momento de la desaparición. La aparición de un ATV de origen desconocido cerca del punto final de señal de John y Adam aumentó las sospechas, especialmente porque esa ruta era poco transitada en otoño. En otra zona, a solo unos cientos de metros del lugar donde se encontró el trozo de tela del uniforme, el equipo de investigación observó una huella de pie de tamaño grande, más profunda de lo normal, que no coincidía con el tamaño de calzado de John ni de Adam. La huella estaba deformada por el deslizamiento de la arena, pero aún era suficiente para determinar que no pertenecía a ningún guardabosques que operara en la zona ese día. Además, cerca de la huella había un segmento de cuerda de nylon rota, con fibras estiradas de manera irregular, que indicaban una fuerza intensa antes de romperse, distinta de un deterioro natural. Este tipo de nylon se usa comúnmente en equipos de sujeción de carga, mientras que los guardabosques no llevaban nada similar en esa inspección. Este hallazgo no era suficiente para afirmar una intervención externa, pero la combinación de una huella no identificada y nylon sometido a fuerza planteó la posibilidad de una tercera persona en el área cerca del momento de la desaparición. En paralelo con el trabajo de campo, los equipos técnicos recolectaron y revisaron datos de cámaras de caza instaladas dispersas alrededor del río Oswego, colocadas meses antes por cazadores e investigadores de fauna silvestre. Una de esas cámaras, ubicada cerca del límite noreste del bosque, capturó imágenes de John Miller y Adam Turner, entrando en el área a las 16:58. Esta era una prueba independiente, que confirmaba que ambos habían llegado a la zona de la luz extraña reportada inicialmente. Sin embargo, ninguna cámara registró su salida del área, aunque la ruta probable pasaba por al menos 2 cámaras más a menos de 1 milla. El hecho de registrar solo la entrada y no la salida no podía considerarse automáticamente prueba de un incidente, pero en el contexto de una desaparición total se consideró anómalo, y se incluyó en el informe de evaluación de riesgos. Mientras tanto, el Departamento de Análisis de Señales revisó todos los datos de radio desde las 16:30 hasta las 17:10, centrándose en el último paquete enviado. El gráfico de intensidad de señal mostraba una interrupción casi inmediata, sin ciclo de atenuación gradual, característica compatible con una interferencia local o una intervención externa repentina en el equipo. Si solo fuera pérdida de señal por condiciones del terreno, la señal solía debilitarse progresivamente antes de desaparecer. Aquí en cambio se cortó de forma vertical, lo que sugería alta probabilidad de anulación por una fuente cercana. No había evidencia para confirmar la causa exacta, pero los datos técnicos reforzaron la sospecha inicial de que el incidente no siguió el patrón de pérdida de señal natural en los Pine Barrens. Al sintetizar los elementos, huellas de ATV no identificadas, huella de pie extraña no perteneciente a los dos guardabosques, segmento de nylon con signos de fuerza, datos de cámara solo de entrada, y la interrupción abrupta de la señal de radio. El equipo de investigación de escena formó la conclusión preliminar de que la desaparición difícilmente podía ser un simple incidente ambiental. En cambio, muchos detalles apuntaban a que una persona o grupo había estado presente en el área cerca del momento en que John y Adam desaparecieron, abriendo una línea de investigación completamente distinta a las hipótesis iniciales. Tras las evaluaciones iniciales de campo que revelaron múltiples signos anómalos, el comandante de la campaña de búsqueda decidió ampliar la investigación a la recolección de datos de la comunidad, alrededor de los Pine Barrens, para determinar si en los días o semanas previos a la desaparición, alguien había observado algo inusual. Los equipos fueron asignados a senderos con tráfico peatonal, campamentos improvisados, estaciones de investigación de fauna y pequeños asentamientos dentro de un radio de 10 kilómetros alrededor del punto de pérdida de señal. Se realizaron entrevistas con cazadores con licencia, campistas de larga duración, residentes dispersos en casas pequeñas cerca de la autopista Route 9 y conductores de carga,
que transitaban regularmente por la zona al atardecer. La mayoría de los entrevistados no reportó actividades sospechosas el 17 de octubre, pero hubo algunos testimonios relacionados con momentos anteriores. Un cazador local mencionó que a finales de septiembre, mientras preparaba una cámara para rastrear ciervos cerca de las ruinas de Harrisville, un sitio antiguo en lo profundo de los Pine Barrens, notó una luz que se movía lentamente de forma inusual en el borde del bosque por la noche. Otro residente, a unas 3 millas del río Oswego, informó que unas 2 semanas antes de la desaparición, vio un reflejo similar a faros de auto pero sin ruido de motor. Esta información no era lo suficientemente detallada para sacar conclusiones, pero destacaba la posible presencia de alguna actividad en el área cercana al momento en que John y Adam desaparecieron. Al mismo tiempo, el Departamento Técnico de la Investigación reanalizó los datos GPS de los dispositivos de localización de los 2 guardabosques. Según el protocolo, los dispositivos transmitían datos de posición periódicamente al sistema central. Los resultados mostraron que la señal de ambos dispositivos se detuvo en la misma zona alrededor de las 17:06, coincidiendo exactamente con la interrupción de la señal de radio. No había indicios de apagado manual. En cambio, los datos se cortaron abruptamente en forma de pérdida de energía o bloqueo. Que ambos dispositivos dejaran de funcionar simultáneamente en el mismo segundo, reforzó la sospecha de una intervención externa, incompatible con fallos técnicos independientes. El proceso de revisión de los datos de los teléfonos de John y Adam se llevó a cabo en paralelo bajo orden de recolección de emergencia. Ambos teléfonos emitieron señales normales durante todo el trayecto desde la estación hasta cerca del momento de la desaparición. Luego se apagaron casi al mismo tiempo, con una diferencia de solo unos segundos entre ambos, y no enviaron más paquetes de datos después. En las condiciones de los Pine Barrens, la pérdida de señal o la reducción es común, pero que los dispositivos se apagaran completamente en el mismo momento era anómalo, especialmente cuando los indicadores de batería mostraban funcionamiento estable justo antes. El equipo de investigación continuó revisando cámaras de tráfico en los cruces principales al borde del bosque, incluidas las rutas desde la Route 9, la Route 563, y los accesos al área recreativa Wharton State Forest. Entre las 14 y las 21 del 17 de octubre, no se registró ninguna imagen de vehículos sospechosos, entrando o saliendo del área en direcciones, posiblemente relacionadas con la desaparición de los 2 guardabosques. Los vehículos captados pertenecían a residentes locales o a repartidores habituales, sin anomalías en horarios o rutas. De la síntesis de todas las fuentes de datos, testimonios de residentes alrededor del bosque, reportes previos de luces inusuales, datos GPS cortados simultáneamente, teléfonos de los 2 guardabosques apagados en pocos segundos y ausencia de vehículos sospechosos en las vías de acceso. El equipo de investigación descartó inicialmente que los 2 guardabosques hubieran salido del área a pie o hubieran sido víctimas de un simple accidente natural. En cambio, los resultados indicaban la presencia de un factor en el bosque, al menos en las semanas previas a la desaparición, que pudo haber creado un entorno o situación que llevó a la desaparición de ambos, sin dejar rastros claros. En los 3 meses siguientes a la ampliación de la investigación y la implementación simultánea de líneas de análisis de datos, escena del crimen y testigos, el progreso del caso se ralentizó gradualmente al no encontrarse ninguna evidencia nueva. Aunque los equipos SAR y los guardabosques mantuvieron rondas de búsqueda periódicas en ciclos decrecientes. Las áreas evaluadas como de alta probabilidad, incluidas las rutas secundarias alrededor del río Oswego, los grandes pantanos, las franjas de arena suelta que borran fácilmente las huellas y la zona cercana a las ruinas de Harrisville, donde se había reportado luces inusuales, fueron revisadas varias veces sin que aparecieran rastros adicionales relacionados con John Miller o Adam Turner. Las evidencias obtenidas previamente, desde el mapa forestal, el trozo de tela del uniforme, la marca de arrastre en la tierra hasta las huellas de ATV, y las huellas de pies extrañas, al ser analizadas en mayor profundidad, tampoco proporcionaron datos nuevos que ayudaran a determinar la dirección final de movimiento de los 2 guardabosques. La ausencia de cualquier signo de impacto, objetos personales, señales electrónicas o muestras relacionadas, impidió a los investigadores determinar si las 2 personas continuaron moviéndose en alguna dirección después del momento de interrupción de la señal de radio, o si fueron obligados a abandonar el sendero en una dirección completamente diferente, no registrada en las evidencias iniciales. El departamento forense analizó tierra, lodo y vegetación en los puntos sospechosos,
pero tampoco llegó a conclusiones específicas. Debido a la naturaleza homogénea del suelo de los Pine Barrens, donde muchas áreas tienen muestras de tierra, capa orgánica y composición mineral casi idénticas, la comparación de muestras de suelo tomadas de la escena, con otras posiciones dentro del radio de búsqueda, no mostró diferencias suficientes para localizar las muestras vegetales, incluidas hojas de pino, capa de mantillo y algas mezcladas en el lodo del pantano. Tampoco presentaron características distintivas para delimitar con precisión el área que los dos guardabosques podrían haber atravesado después de perder el contacto. Los esfuerzos de búsqueda mediante la ampliación del radio, varios kilómetros más, y el despliegue de escáneres térmicos, de mayor potencia en rondas adicionales, durante diciembre y enero, tampoco arrojaron resultados. El informe consolidado final del equipo de investigación, a finales de enero de 2018, concluyó que no había datos adicionales que permitieran formar una hipótesis convincente sobre la situación ocurrida con los dos guardabosques. La falta de rastros nuevos llevó la línea de investigación a un punto muerto, y las agencias involucradas se vieron obligadas a reevaluar la viabilidad de mantener recursos a largo plazo. A principios de febrero de 2018, Viento, tras completar los procedimientos finales de revisión y sin identificar ninguna pista o dirección nueva de valor, el expediente del caso se transfirió oficialmente al estatus de cold case, según el reglamento, lo que significaba que las actividades de búsqueda activa se suspenderían temporalmente, solo reactivándose ante nueva evidencia o información confiable de la comunidad. La desaparición de John Miller y Adam Turner, que en los primeros días se esperaba resolver rápidamente, se convirtió en uno de los pocos expedientes abiertos en la historia de operaciones de la estación Bass River. En la madrugada del 3 de mayo de 2021, casi 4 años después de que el expediente de desaparición de John Miller y Adam Turner fuera clasificado como cold case, ocurrió un evento inesperado en la estación de bomberos forestales de Lower Bank. A más de 15 kilómetros del área del río Oswego, por caminos forestales, un hombre en estado de agotamiento extremo, descalzo, con ropa hecha jirones y caminar inestable, apareció justo frente a la puerta de la estación y se desplomó, solo alcanzando a decir unas palabras entrecortadas sobre necesitar ayuda antes de desmayarse. Al asistirle y revisar documentos de identidad, el personal de turno se dio cuenta de que no llevaba ningún objeto personal, pero las características físicas, altura, lunar, estructura ósea facial, les hicieron asociarlo inmediatamente con el expediente de desaparición de 2017. Tras notificar a la policía del condado y al coordinador de la estación Bass River, la identidad del hombre fue confirmada mediante datos biométricos, huellas dactilares, reconocimiento facial y 2 características corporales únicas. Coincidían completamente con el expediente de John Miller. El hecho de que uno de los dos guardabosques desaparecidos casi 4 años antes apareciera repentinamente en estado deplorable, sin medio de transporte, sin pertenencias y sin poder describir inmediatamente las circunstancias, llevó a las autoridades a trasladarlo de inmediato al hospital para un examen de emergencia. El informe médico inicial registró una deficiencia grave de vitamina D, nivel típicamente visto en casos de restricción total de exposición a la luz natural, durante periodos prolongados. La piel de las manos, muñecas y tobillos presentaba múltiples callosidades antiguas y nuevas, compatibles con contacto repetido con superficies ásperas. En la zona de las muñecas había cicatrices circulares uniformes, descritas como cicatrices de atadura, por fricción con cuerda o material duro durante mucho tiempo. Los resultados de rayos X mostraron que el hueso del antebrazo izquierdo había sufrido una fractura previa, que se había soldado por sí sola sin intervención médica, resultando en desviación axial. Los músculos de las extremidades inferiores mostraban atrofia evidente, con pérdida de casi el 40% de la masa muscular, en comparación con los datos de condición física archivados en 2017, y pequeñas heridas puntiformes en las palmas de las manos, indicaban fricción prolongada con superficies metálicas o madera rugosa. El médico responsable afirmó que el conjunto de marcas en el cuerpo no era compatible con supervivencia en el bosque o vagar sin rumbo, sino que indicaba un proceso de detención con condiciones de luz extremadamente baja y posible inmovilización de manos y pies durante periodos determinados. La deficiencia severa de vitamina D, la atrofia muscular simétrica en las piernas y el hueso soldado en posición incorrecta, solo aparecen cuando un individuo ha estado restringido en movimiento durante periodos prolongados y sin exposición al sol durante meses o incluso años.
El informe también confirmó que John presentaba deshidratación moderada, desnutrición prolongada y signos de desorientación, debido al aislamiento prolongado, lo que hacía inviable tomar declaración inmediata. Cuando John recuperó la conciencia en el hospital y estuvo lo suficientemente estable para confirmar información personal básica, las autoridades reactivaron de inmediato el expediente Cold Cases ST-17-241 y lo devolvieron al estado de investigación activa. La reaparición de John no solo cambió la evaluación inicial sobre el resultado de la desaparición, sino que planteó una serie de nuevas preguntas. ¿Cómo logró llegar a la estación de bomberos? ¿Dónde estuvo retenido durante 4 años? ¿Cuál era la situación de Adam Turner? ¿Y si existía un lugar de detención o un perpetrador operando a largo plazo en el bosque? Pine Barrens, que las campañas de búsqueda previas no habían detectado. El regreso de John en un estado que mostraba claramente signos de detención prolongada, obligó al equipo de investigación a reiniciar todo el proceso desde cero. Esta vez con un enfoque completamente diferente. No buscar a personas desaparecidas en el bosque, sino rastrear un lugar de detención secreto, y a quien lo operaba o supervisaba durante años. Inmediatamente después de que la condición física de John Miller se estabilizara lo suficiente para procedimientos forenses, el equipo forense de la Policía Estatal de Nueva Jersey inició la fase de análisis profundo de muestras, centrándose en la ropa, piel, cabello y uñas de los pies, para rastrear retrospectivamente el entorno donde pudo haber estado retenido durante 4 años. El conjunto de ropa que John llevaba al aparecer en la estación de Lower Bank fue incautado intacto, sellado y enviado al laboratorio. Aunque estaba hecha jirones y cubierta de barro, se convirtió en la fuente de información más valiosa en ese momento. Las muestras de tierra adheridas al dobladillo de los pantalones y los hombros contenían un contenido anormalmente alto de fragmentos de cuarzo y óxido de hierro, coincidiendo con el análisis geológico en la zona de las ruinas de Harrisville, un sitio histórico en lo profundo de los Pine Barrens, donde hubo pequeñas estructuras del siglo XIX. Este tipo de suelo no se distribuye ampliamente por todo el bosque, sino que aparece en grupos, principalmente alrededor de cimientos antiguos colapsados y senderos abandonados sin mantenimiento. Esto llamó la atención del equipo de investigación, porque eliminaba gran parte del área sur y suroeste de los Pine Barrens, reduciendo el alcance a una región poco transitada y con historial de múltiples estructuras abandonadas. En las perneras de los pantalones de John, los analistas encontraron además parches de líquen escamoso de color gris verdoso claro, una especie rara que solo crece en superficies de madera antigua, con humedad estable. Según la base de datos botánica, esta muestra de líquen coincidía con áreas que tenían cabañas antiguas abandonadas desde principios del siglo XX, donde la madera estaba podrida, pero aún conservaba la estructura básica, y creaba un entorno adecuado para que ciertas especies de líquen se desarrollaran de forma estable durante largos periodos. La presencia de este líquen específico reforzó la hipótesis de que John pudo haber tenido contacto frecuente con superficies de madera antigua, como paredes de cabaña o estructuras de un refugio construido con materiales tradicionales. Además, el barro encontrado bajo las uñas de los pies de John presentaba características de sedimento fino, con trazas de materia orgánica descompuesta de forma anaeróbica, sedimento que solo se forma en root cellars antiguos o espacios subterráneos, con humedad sellada durante mucho tiempo. Esta muestra de barro difería del lodo de pantano exterior, ya que tenía menor concentración de nitratos y una tasa uniforme de fibras vegetales descompuestas, signos de un entorno cerrado con poco intercambio de aire. Este hallazgo permitió al equipo forense inferir que John pudo haber estado retenido en un espacio subterráneo o semisubterráneo, con suelo húmedo y sin grandes cambios de temperatura. Un patrón que aparecía en cabañas antiguas con sótanos para almacenar alimentos en el área de los Pine Barrens durante el siglo anterior. En la superficie de la camisa de John quedaban fibras de madera ultrafinas, algunas rotas transversalmente, otras aplanadas por contacto repetido. Al analizar la estructura celular de la madera, los expertos identificaron que se trataba de pino viejo de una especie común en la región hasta mediados del siglo XX, comúnmente usado para paredes de cabañas o vigas. Este tipo de madera ya no se usa en construcciones actuales, pero persisten estructuras abandonadas dispersas por los Pine Barrens. La aparición de fibras de madera en múltiples posiciones de la camisa indicaba que John pudo haber tenido contacto directo y frecuente con superficies de pino viejo, como paredes rugosas de madera, techo o puerta de un espacio de detención. Todos los datos materiales tierra con trazas de las ruinas de Harrisville
líquen raro solo presente en entornos de cabañas antiguas, barro con características de sedimento de sótano subterráneo y fibras de pino antiguo. Al sintetizarse permitieron a las autoridades identificar un área sospechosa central, la franja de tierra alrededor de las ruinas de Harrisville, y las cabañas abandonadas cercanas en un radio de 3 a 5 kilómetros. Esta era una de las zonas menos transitadas, con muchas estructuras de madera antiguas y condiciones geológicas y de suelo compatibles con todas las muestras obtenidas del cuerpo y la ropa de John. Gracias a estas pistas forenses, el área sospechosa de detención comenzó a delimitarse con mayor claridad, sentando las bases para las siguientes etapas de investigación, destinadas a determinar la ubicación exacta del lugar donde John estuvo retenido durante casi 4 años. Cuando la condición física de John Miller se estabilizó lo suficiente para las primeras entrevistas, el equipo de investigación procedió a recopilar su declaración con el enfoque principal en reconstruir la secuencia de eventos desde el momento en que él y Adam Turner abandonaron el sendero cerca del río Oswego, el 17 de octubre de 2017. Sin embargo, la declaración de John era fragmentada y carecía de continuidad, con muchos segmentos interrumpidos debido al impacto del aislamiento y la desnutrición prolongada. Según lo que John podía recordar, ambos abandonaron el sendero principal para inspeccionar el área donde se preveía que había aparecido la luz inusual. Mientras se movían a través de un tramo de bosque bajo, el pie de John fue jalado fuertemente hacia un lado como si hubiera tropezado con un objeto tenso a baja altura, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de golpe sobre el suelo arenoso. Esta descripción coincidía con el mecanismo de una trampa de cuerda tendida a baja altura, algo que el equipo de investigación había hipotetizado previamente al encontrar el segmento de cuerda de nylon rota. John no recordaba claramente los eventos inmediatamente posteriores a la caída, salvo oír a Adam gritar y un fuerte sonido de impacto como si un cuerpo fuera derribado. Describió que Adam fue agredido muy rápidamente, casi sin lucha prolongada, algo que solo podía ocurrir si el agresor se acercó desde una posición ventajosa y tuvo suficiente fuerza para someterlo de inmediato. Los sonidos posteriores se mezclaron con respiración agitada y arrastre sobre el suelo, pero el recuerdo de John sobre ese momento era muy vago. Lo que recordaba con mayor claridad era la sensación de ser arrastrado sin control, luego elevado a un vehículo que describió como una ATV. Motor pequeño, ruido constante y la superficie sobre la que yacía vibraba ligeramente con el movimiento de las ruedas. Todo el proceso de traslado ocurrió con los ojos vendados, probablemente con tela áspera, y las manos sujetas por delante o detrás, impidiéndole reconocer la dirección. El tiempo de traslado, según él, fue muy largo, pero debido a la desorientación y la incapacidad de percibir cambios en el terreno, esta cifra no podía usarse para estimar distancia o dirección. Cuando se le preguntó sobre el lugar de detención, John describió un espacio estrecho con techo bajo, ancho suficiente solo para yacer de lado, y longitud limitada que hacía casi imposible ponerse de pie o estirar completamente las piernas. Las paredes y el suelo eran de madera rugosa, coincidiendo con los hallazgos forenses previos sobre fibras de pino viejo adheridas a su ropa. La puerta de entrada era de metal, según su recuerdo, produciendo un eco característico cada vez que se cerraba, lo que indicaba que la estructura del sótano tenía al menos una parte reforzada con material no de madera. El espacio interior siempre carecía de luz, solo con una pequeña rendija superior que permitía una cantidad muy débil de luz en ciertos momentos del día. Esto coincidía con la deficiencia grave de vitamina D registrada por los médicos. Recordaba que el agresor, o el cuidador, nunca usaba sus nombres, sino que los llamaba por números. John creía que a él lo llamaban 3, mientras que a Adam 2, pero cuando se le preguntó el motivo o el significado de este orden, no pudo explicarlo. Las apariciones del agresor solían ser sin palabras extensas. Voz grave, poco expresiva y solo con órdenes cortas. Los recuerdos de sonidos alrededor tampoco aportaron mucha información. Aparte de pasos sobre suelo de madera, John casi no oía ruidos del exterior, lo que reforzaba la posibilidad de que el lugar de detención estuviera profundo bajo tierra, o envuelto por una estructura gruesa. Al intentar recordar el trayecto desde el lugar de captura hasta el de detención, John solo recordó 2 elementos: un tramo de camino con fuerte vibración como si fuera terreno irregular, y un momento en que el ATV se detuvo antes de sentir que lo llevaban cuesta abajo. Sin embargo, el vendaje constante en los ojos, la inmovilidad durante la mayor parte del tiempo, y el agotamiento prolongado hicieron que su memoria no fuera suficiente para determinar coordenadas o dirección. Aún así, esas descripciones fragmentadas, especialmente sobre la estructura del sótano, los materiales y las características del espacio,
se convirtieron en datos importantes para que el equipo de investigación comenzara a reconstruir el modelo del entorno, donde pudo haber estado retenido durante casi 4 años. Basándose en la declaración fragmentada pero con algunos detalles estables de John Miller, el equipo de investigación inició el trabajo de modelado del sótano de detención, para identificar el tipo de estructura que podría existir en los Pine Barrens, y cotejarlo con datos históricos de cabañas antiguas dispersas en el bosque. En primer lugar, las descripciones de John sobre el tamaño del sótano indicaban un espacio mucho más pequeño que un sótano residencial normal, ancho estimado de solo 60-70 centímetros, ya que no podía yacer boca arriba, sino que debía hacerlo de lado, altura tan baja que no podía sentarse erguido, y longitud suficiente para estirar parcialmente las piernas, pero no para ponerse de pie. Este tamaño coincidía con el tipo de root cellar antiguo usado para almacenar papas o verduras en el siglo XIX, que solo necesitaba espacio justo para colocar bandejas y no se construía según estándares habitables. En cuanto a la estructura, John describió el suelo y las paredes mayormente de madera rugosa, con superficie rayada y astillas fáciles de adherir a la ropa, coincidiendo con los resultados de análisis de fibras de pino viejo encontradas en su camisa. Las paredes de madera fueron descritas como húmedas, pero no completamente podridas, lo que indicaba que el lugar de detención pudo haber sido usado o mantenido lo suficiente para no colapsar. El techo parecía bajo y de material similar, pero en la parte superior había una puerta de metal que se abría hacia abajo. Este era un detalle importante, ya que algunos root cellars antiguos fueron reforzados con metal en reparaciones posteriores, especialmente en cabañas abandonadas pero temporalmente restauradas por usuarios ilegales en las décadas de 1970-1990. El eco del sonido dentro del sótano también fue mencionado varias veces por John. Según él, solo con que el agresor subiera los escalones superiores, el sonido se transmitía muy claramente, lo que indicaba que la escalera estaba justo encima del sótano, posiblemente una escalera de madera inclinada que bajaba desde el suelo de la cabaña. Los expertos en acústica concluyeron que con ese nivel de eco, la distancia desde la puerta de metal hasta el fondo del sótano era de aproximadamente 2,5 metros, compatible con escaleras de 7-9 escalones típicas en cabañas antiguas. Este detalle ayudó al equipo técnico a reducir el tipo de arquitectura a buscar, ya que no todas las cabañas en los Pine Barrens tenían root cellars, y no todas contaban con escaleras de madera rectas, que bajaran a un sótano estrecho como el descrito. Una vez construido el modelo preliminar, el equipo de investigación pasó a la verificación cruzada con datos de cabañas antiguas registrados por el New Jersey Forest Service. Los Pine Barrens tienen cientos de cabañas abandonadas de diferentes épocas, pero la mayoría se han derrumbado por completo o han sido demolidas. La lista de cabañas con signos de existencia parcial o remanente, es decir, que aún conservaban cimientos o armazón, se redujo a unas 40 posiciones. Al cotejar criterios tener root cellar, historial de uso prolongado, estar en área con suelo coincidente con las muestras de la ropa de John, y posibilidad de acceso por ATV a través de senderos no oficiales, el número bajó a 11 cabañas. El equipo continuó filtrando eliminando cabañas conocidas por tener tránsito reciente, como caminantes, fotógrafos o cazadores que las hubieran registrado en años recientes. Además, se excluyeron cabañas en terrenos elevados, sin cercanía a fuentes de agua, o sin el líquen raro detectado en la ropa de John. Tras este proceso de eliminación, solo quedaron 3 grupos de cabañas que cumplían todos los criterios, cercanas a las ruinas de Harrisville, en zona con composición mineral característica, similar a las muestras de John, con historial de root cellar, y suficientemente aisladas para no ser detectadas por residentes locales. Uno de estos 3 grupos estaba en una zona boscosa profunda descrita como de difícil acceso, salvo conociendo el camino, compatible con que el agresor pudiera basarse en un sistema de senderos pequeños, conectando las ruinas de Harrisville con cabañas remotas. Con 3 ubicaciones sospechosas identificadas, el equipo de investigación pasó de la fase de análisis a la de inspección de campo focalizada, con el objetivo de determinar si entre ellas había alguna estructura de sótano que coincidiera con el modelo descrito por John, así como evaluar la posibilidad de que esas cabañas hubieran sido usadas para detención prolongada de personas. Basándose en lo que John Miller pudo recordar y los datos técnicos recopilados, el equipo de investigación comenzó a reconstruir el momento y el mecanismo que llevó a la muerte de Adam Turner, para determinar el arma, el tipo de ataque y las características del perpetrador. Según la declaración de John,
Inmediatamente después de que él fuera derribado por una trampa de cuerda baja, Adam, que iba justo detrás, reaccionó corriendo a ayudar, pero casi de inmediato fue atacado. John describió el primer sonido que oyó como un impacto seco, pesado y decisivo, similar al de un objeto duro golpeando la parte superior del torso o la cabeza de Adam. A continuación hubo un sonido de caída amortiguada sobre el suelo arenoso. No muy fuerte, pero que indicaba que la víctima no se resistió. Al describirlo con más detalle, John dijo que solo oyó 1 o 2 impactos iniciales, luego un arrastre corto y después silencio total. No hubo lucha prolongada ni gritos de dolor fuertes, lo que sugería que el ataque fue lo suficientemente potente para causar pérdida de conciencia o lesión mortal casi inmediata. El equipo forense procedió entonces a simular posibles armas basándose en el sonido recordado por John, y las condiciones del terreno suelo arenoso con capa vegetal delgada, bajo dosel de pinos dispersos. En ese entorno, un impacto que produce sonido seco y agudo suele provenir de un objeto sólido y alargado como un palo de madera, mango de hacha, o una viga de madera usada como arma. En particular, si el objetivo fue atacado desde la derecha o ligeramente por detrás, como la posición probable de Adam al correr hacia John, la fuerza debió dirigirse de arriba hacia abajo o en diagonal hacia adelante. Basándose en el modelo de impacto, los expertos concluyeron que el agresor probablemente tenía una altura igual o superior a la de Adam, ya que con un golpe decisivo inicial que derribara, una altura menor dificultaría crear el ángulo de ataque adecuado, mientras Adam estaba de pie y en movimiento. El cálculo de la fuerza necesaria para dejar inconsciente de inmediato indicaba que el agresor podía ser alguien con buena condición física, acostumbrado a cargar peso o usar herramientas pesadas. Los golpes requerían una fuerza de 300 a 500 newton en la zona de la cabeza. Una fuerza no fácil de generar sin entrenamiento o desarrollo muscular avanzado. Al reconstruir la trayectoria de la fuerza, el equipo forense determinó que la dirección de ataque más probable era de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo, lo que significaba que el agresor se acercó desde el lado derecho, o por detrás de Adam y había esperado en una posición lo suficientemente cercana, para actuar en cuanto Adam se concentrara en John. Esto indicaba preparación y seguimiento previo, no un encuentro casual. Del detalle de John sobre arrastre corto, el equipo forense hipotetizó que Adam fue arrastrado o empujado una corta distancia después del golpe final, posiblemente para evitar dejar el cuerpo directamente en el sendero. En ese caso, el suelo arenoso mezclado con vegetación removida pudo haber dejado rastros, pero dado que el descubrimiento fue demasiado tardío, y el terreno de los Pine Barrens se borra fácilmente por el viento, esa evidencia ya no existía. Para determinar el momento de la muerte, los investigadores se basaron en algunos datos ambientales, que John aún recordaba: temperatura al atardecer, olor a tierra húmeda, sonido de insectos, y el tiempo que estuvo dejado solo antes de ser trasladado en ATV. John contó que después de ser atado y vendado, lo dejaron tendido un corto tiempo antes de oír el motor del ATV encenderse. Según esta descripción, el equipo forense estimó que el tiempo desde el ataque a Adam hasta el traslado de John fue de 10-20 minutos, suficiente para que el agresor verificara el estado de Adam y decidiera continuar con la captura de John. Combinando esto con el momento en que la señal de radio de los dos guardabosques se perdió por completo a las 17:06 horas, las autoridades determinaron que entre las 17:05 y las 17:20 era el intervalo de mayor probabilidad para la muerte de Adam. Dadas la temperatura y la luz en los Pine Barrens en octubre, ese momento encajaba perfectamente con la descripción de John sobre la oscuridad creciente y el silencio que se extendió rápidamente tras el ataque. Sintetizando los elementos: ángulo de ataque, fuerza de impacto, arma probable y momento de la muerte, el equipo de investigación reconstruyó un cuadro coherente. Adam probablemente fue atacado por sorpresa por un sujeto que tenía ventaja de posición y fuerza, usando un arma de madera o material duro, causando lesión grave que lo derribó de inmediato. Esta conclusión reforzaba la declaración de John, y era consistente con las evidencias indirectas obtenidas en la fase inicial de la investigación. Cuando John Miller pudo responder con mayor claridad a las preguntas, comenzó a describir nuevamente lo que recordaba sobre la rutina del perpetrador durante el tiempo de su detención, y esta información se convirtió rápidamente en una base clave para que el equipo de investigación determinara cómo escapó. Según el recuerdo de John, el perpetrador solía aparecer solo en 2 momentos fijos del día, una vez al amanecer temprano, cuando aún estaba oscuro o apenas clareaba, y otra vez al final de la tarde, antes de que la luz natural disminuyera por completo.
Cada aparición iba acompañada de pasos claros sobre la escalera de madera encima de la tapa del sótano y del sonido característico del cerrojo metálico al abrirse. John indicó que no oía ningún otro ruido en el intervalo entre esos dos momentos, lo que sugería que el perpetrador podía abandonar la cabaña la mayor parte del día, o evitaba intencionalmente generar sonidos. También recordaba que a veces el perpetrador se iba con más prisa, con pasos más fuertes y rápidos, y luego no regresaba durante un periodo más largo de lo habitual. Basándose en esta descripción, el equipo de investigación concluyó que probablemente había un ciclo regular que el perpetrador seguía, y si John coincidía por casualidad con un momento en que la puerta del sótano no estaba completamente cerrada, podría aprovechar la oportunidad para escapar. Para verificar esta posibilidad, los analistas combinaron los datos climáticos de los Pine Barrens en la noche del 2 al amanecer del 3 de mayo de 2021, el momento en que John apareció en la estación de bomberos de Lower Bank. El informe de la agencia meteorológica registró una humedad inusualmente alta, gran condensación de rocío y 2 ráfagas de viento fuerte que atravesaron la zona de las ruinas de Harrisville entre la 1 y las 3 de la madrugada. En sótanos de detención con puertas metálicas antiguas, afectadas por madera húmeda y bisagras de muchos años sin mantenimiento, la humedad excesiva podía hacer que el mecanismo de cierre se deslizara ligeramente o no cerrara herméticamente, mientras que el viento fuerte podía desplazar la puerta unos milímetros, lo suficiente para que, desde el interior, John pudiera aplicar fuerza y abrirla. Combinando esta información con los recuerdos de John, el equipo de investigación determinó una alta probabilidad de que, al salir el perpetrador de la cabaña la tarde anterior, el cerrojo no se hubiera cerrado por completo, y las condiciones climáticas de la noche hubieran alterado parcialmente la estructura metálica, creando una rara oportunidad de escape. Después de salir del sótano, John describió que no vio ninguna luz artificial, y solo pudo orientarse gracias a la sensación del viento y la pendiente del terreno. Creía que se había movido hacia el norte, ya que el sur tenía el olor húmedo familiar de los pantanos de su tiempo de detención, mientras que el norte tenía un olor más intenso a pino seco. John indicó que avanzó gateando y caminando durante muchas horas, a veces siguiendo raíces de árboles o abriéndose paso entre arbustos densos. Al no llevar zapatos, sus pies se laceraron en múltiples capas, y los forenses utilizaron posteriormente esas heridas para cotejarlas con el mapa del terreno. Específicamente, los rasguños transversales profundos en la planta del pie izquierdo indicaban que había pasado por hierba gruesa con bordes afilados que crece alrededor de las dunas de arena al norte de las ruinas de Harrisville, mientras que los desgarros más largos y paralelos en el pie derecho coincidían con pisar raíces de pino expuestas, bastante comunes en la ruta natural hacia Lower Bank. Las características del barro seco en los espacios entre los dedos también se cotejaron. La muestra de barro mostraba que John había atravesado una zona con pH bajo, típica de sedimentos junto a pequeños arroyos, que solo aparecen en la mitad noreste de la zona de la cabaña. Estas huellas combinadas formaron una ruta de movimiento relativamente clara, desde el área sospechosa del sótano de detención. John se dirigió al norte-noreste, evitando los pantanos, cruzando 2 grandes franjas de arena, y acercándose a la ruta natural que llevaba a la zona residencial, dispersa cerca de Lower Bank. La distancia desde el grupo de cabañas sospechoso hasta la estación de bomberos era de más de 15 kilómetros por caminos forestales. Y con su estado de agotamiento, John pudo tardar de 8 a 12 horas en recorrer esa distancia, lo que coincidía con el momento en que apareció en la estación, al amanecer del 3 de mayo de 2021. La comparación entre los recuerdos de John, los datos climáticos, las lesiones en los pies y el terreno del área permitió al equipo de investigación confirmar que el viaje de escape de John era factible y encajaba completamente con la ubicación de la estación de bomberos, donde fue encontrado. Tras analizar el trayecto de escape de John y reducir el área sospechosa a 3 grupos de cabañas, el equipo de investigación implementó la fase de inspección de campo focalizada, comenzando con el uso de drones para escanear toda la zona en forma de cuadrícula, centrada alrededor de las ruinas de Harrisville. Uno de los drones equipado con cámara térmica y sensor de terreno detectó una serie de huellas antiguas de ruedas de ATV, que serpenteaban entre los pinos, llevando a una cabaña en ruinas, ubicada en lo más profundo de la zona, menos transitada del grupo sospechoso. Estas huellas de ruedas no pertenecían a vehículos de los guardabosques, debido a diferencias en el ancho del eje y el patrón de la banda de rodadura, y coincidían con el tipo de huellas registradas cerca del lugar de la desaparición de los 2 guardabosques,
en los primeros días de búsqueda. Desde la perspectiva del dron, la cabaña tenía el techo parcialmente colapsado y paredes de madera podrida casi derrumbadas, pero la estructura de los cimientos seguía intacta, ideal para verificar la posible existencia de un root cellar o sótano subterráneo debajo. Al acercarse el equipo de campo a la cabaña, registraron que la puerta principal tenía bisagras rotas y múltiples indicios de que el lugar no estaba completamente abandonado. En el suelo alrededor aparecían huellas de zapatos con forma bastante clara, aunque no recientes, que aún conservaban el patrón distintivo de la suela de botas de trabajo pesado. Dentro de la cabaña, el equipo de investigación descubrió varios utensilios rudimentarios para fabricar trampas, un segmento largo de cuerda de nylon, una barra de madera en forma de arco con mecanismo de gatillo, y piezas de metal dobladas usadas como disparadores o cebos. Todo compatible con el tipo de trampa que hizo caer a John el día de la desaparición. Esto reforzó la hipótesis de que la cabaña había sido utilizada por alguien conocedor del terreno de los Pine Barrens y capaz de instalar trampas de caza o para personas. En toda la cabaña había múltiples posiciones con huellas dactilares, la mayoría borrosas y de calidad insuficiente para cotejar en el lugar, pero algunas claras en superficies metálicas de herramientas y en madera menos podrida, fueron recolectadas cuidadosamente para análisis posterior. Las huellas de zapatos dentro de la cabaña eran de tamaño mayor que las de John y Adam, coincidiendo con la evaluación forense de que el perpetrador tenía altura y fuerza física superiores. Bajo una gruesa capa de polvo de madera, los investigadores encontraron que el piso de la cabaña tenía tablones colocados de forma irregular, diferentes al resto de la estructura. Al usar equipo de detección de vacíos, descubrieron un espacio en forma de caja debajo, coincidiendo con el modelo de sótano de detención reconstruido a partir de la descripción de John. Al retirar los tablones antiguos uno por uno, apareció una pequeña puerta metálica oxidada pero con cerrojo intacto. La puerta se abría hacia abajo en el sótano mediante una escalera de madera inclinada con 8 escalones. Exactamente el número de escalones que John describió según el sonido. La escalera llevaba a un espacio estrecho con ancho muy reducido, aproximadamente del tamaño descrito por John, suficiente para que una persona yaciera de lado y difícil de girarse. Paredes de madera gruesa con superficie muy rayada, coincidiendo con la estructura registrada por los forenses a través de las fibras de madera adheridas a la ropa de John. La luz casi no entraba al sótano, salvo por una pequeña rendija superior, lo que indicaba un lugar mantenido en condiciones de oscuridad prolongada, compatible con el nivel de deficiencia de vitamina D en el historial médico de John. Dentro del sótano, los objetos encontrados confirmaron aún más que este era el lugar donde John estuvo retenido casi 4 años. Las fibras de cabello recolectadas en las paredes y el suelo de madera coincidían en color y longitud con el cabello de John según la observación inicial. Manchas de sangre seca adheridas en una esquina del suelo, aunque desvaídas, aún conservaban parte de material orgánico. Segmentos de cuerda de nylon para atar similares a los encontrados en la cabaña enrollados en una esquina del sótano. Y un pequeño fragmento de metal, posiblemente parte rota del cerrojo de la puerta o de otra herramienta improvisada, encontrado cerca de la escalera. Cada objeto fue recolectado, sellado y anotado detalladamente según el procedimiento forense, con el descubrimiento del sótano de detención que coincidía completamente con la descripción, las evidencias compatibles con los análisis previos y la existencia de rastros mecánicos y biológicos relacionados con John. El equipo de investigación determinó que esta cabaña era el sitio central donde había sido retenido. Esta ubicación también explicaba el trayecto de escape hacia la estación de bomberos de Lower Bank, coincidiendo con las inferencias sobre el terreno y las lesiones en los pies que los forenses habían planteado anteriormente. Inmediatamente después de identificar la cabaña y el sótano de detención como la escena principal, las muestras de huellas dactilares obtenidas de las superficies metálicas en la cabaña y la puerta del sótano fueron ingresadas al sistema de cotejo automático del estado de Nueva Jersey, y posteriormente a la base de datos nacional. Una de las huellas dactilares más claras, conservada en un fragmento de metal curvado usado como componente de trampa, dio resultado de coincidencia con el expediente de un individuo llamado Caleb Wright, registrado en el sistema desde finales de la década de 1990. Caleb Wright nació en 1968 en el condado de Ocean, Nueva Jersey, y tenía un pasado lleno de turbulencias antes de desaparecer casi por completo de la vida social. Los expedientes antiguos mostraban antecedentes de violencia desde la juventud, incluyendo peleas que causaron lesiones,
resistencia a la autoridad durante controles y múltiples reportes de amenazas a familiares. Aunque no tenía condenas de larga duración, Caleb era registrado como persona fácilmente irritable, con tendencia al aislamiento social, y que había abandonado repetidamente estudios, empleos y el hogar sin aviso. Desde finales de la década de 1990 los registros administrativos indicaban que Caleb prácticamente no tenía ninguna actividad civil, sin licencia de conducir, sin registro laboral, sin historial médico nuevo ni dirección fija. Algunos registros dispersos de reportes de cazadores o caminantes entre 2002 y 2007 mencionaban a un hombre vagabundo que aparecía en las zonas profundas de los Pine Barrens, coincidiendo con la descripción física de Caleb en los expedientes originales. Sin embargo, estos reportes nunca se vincularon a ningún delito, y fueron olvidados al no haber evidencia concreta. Una vez confirmada la identidad de Wright, el equipo de investigación emitió inmediatamente una orden de búsqueda en todo el Pine Barrens, evaluando que el sujeto podía seguir activo en la zona, o regresar a la cabaña para eliminar evidencias tras la fuga de John. La vigilancia de senderos y puntos de cruce se implementó ese mismo día, ya que las autoridades consideraron que el perpetrador era muy familiarizado con el terreno, y podía moverse rápidamente sin dejar muchos rastros evidentes. Esta decisión resultó acertada cuando, solo 2 días después, un equipo de patrulla reportó haber detectado a un hombre solitario, delgado, con cabello largo y barba espesa, moviéndose oculto en el bosque a unas 3 millas de la cabaña. Al acercarse las fuerzas del orden, el sujeto huyó inmediatamente, pero el seguimiento de huellas frescas en la arena húmeda mostró que intentaba retroceder por el mismo camino desde la cabaña hacia el norte, la misma ruta que John había usado para escapar. Las huellas de zapatos del sujeto coincidían perfectamente con las muestras recolectadas en la cabaña y en el suelo circundante, confirmando que se trataba de Caleb Wright. Tras una breve persecución, Caleb fue detenido, mientras intentaba esconderse detrás de un arbusto denso, sin llevar documentos de identidad, pero con un cuchillo plegable, un segmento de cuerda de nylon, y un componente metálico rudimentario compatible con herramientas para instalar trampas. La detención se realizó sin heridos, y Caleb fue trasladado al centro de detención del condado para interrogatorio y recolección de muestras biométricas, con la coincidencia de huellas dactilares en la cabaña, el historial de residencia indeterminada en los Pine Barrens, y las huellas de zapatos que encajaban perfectamente con las de la escena. Caleb Wright se convirtió rápidamente en el principal sospechoso en el caso de secuestro y detención prolongada relacionado con John Miller y la muerte de Adam Turner. Tras identificar la identidad de Caleb Wright y recopilar todas las evidencias de la cabaña y el sótano de detención, el equipo de investigación realizó un análisis exhaustivo del modus operandi y el patrón delictivo para determinar cómo Wright ejecutó el secuestro y explicar por qué durante casi 4 años no dejó rastros suficientes para resolver el caso. El centro del modus operandi era el tipo de trampa de cuerda de derribo que John Miller describió en su declaración. Según el análisis de la escena y los modelos de simulación, se trataba de una trampa tendida a baja altura, usando cuerda de nylon de alta resistencia, fijada a un poste de madera o raíz grande, y conectada a un mecanismo de gatillo simple. Al pisar la víctima, la cuerda se tensaba y jalaba la pierna, haciendo que la persona cayera de bruces. La característica de las trampas de Wright era que estaban ajustadas para crear una caída repentina, sin causar lesiones mortales, con el fin de dejar a la víctima incapaz de reaccionar en el instante suficiente para que él la emboscara desde atrás. Este mismo mecanismo fue el que derribó a John, y dejó a Adam sin capacidad de respuesta al correr a ayudar. Paralelamente, un hallazgo importante en la cabaña fue un pequeño dispositivo ensamblado manualmente a partir de un amplificador de ondas y circuitos reciclados, lo que indicaba que Wright había usado una herramienta de interferencia de radio de corto alcance. Este dispositivo podía generar ruido en la banda de frecuencia usada por los guardabosques, causando que las radios de John y Adam perdieran conexión abruptamente. Coincidiendo con los datos técnicos registrados a las 17:06, aunque era rudimentario y de alcance limitado, era completamente capaz de anular las comunicaciones en un radio de varias decenas de metros alrededor del área de emboscada, haciendo que la señal se cortara en forma vertical, tal como lo analizaron los forenses de señales previamente. En cuanto al medio de transporte de las víctimas, el ATV de Wright se describía como de tamaño pequeño, ruedas estrechas y motor débil, compatible con modelos de la década de 1990. Sin embargo, lo que lo hacía dejar pocos rastros en la escena, era que Wright elegía moverse por suelos arenosos blandos,
donde el viento podía borrar las huellas de ruedas en pocas horas, y usaba senderos secundarios que los guardabosques no patrullaban con frecuencia. Las distancias cortas de traslado, y la costumbre de detenerse en terrenos duros o en pendientes con raíces hacían que las huellas fueran poco profundas, lo que dificultaba el seguimiento en los primeros días de búsqueda. El análisis de la estructura del sótano de detención mostró que Wright había modificado un root cellar antiguo en la cabaña para convertirlo en un espacio de detención discreto y difícil de detectar. El sótano original era solo un almacén de alimentos, pero Wright estrechó la entrada, reforzó la puerta metálica, y añadió tablones de madera prensados en las paredes para limitar la luz, además de colocar obstáculos rudimentarios en el techo para reducir la transmisión de sonido al exterior. Esta disposición hacía que los ruidos internos fueran difíciles de transmitir a través del suelo, mientras que los sonidos externos aún llegaban abajo, permitiendo a Wright vigilar a la víctima sin temor a ser detectado por transeúntes. Las marcas de desgaste en la madera mostraban que Wright había subido y bajado repetidamente la escalera estrecha, y las huellas de reparaciones en las bisagras de la puerta metálica demostraban que había mantenido o ajustado el sótano durante años. Al sintetizar los elementos trampa de cuerda, dispositivo de interferencia, ATV y sótano modificado, el equipo de investigación observó una consistencia en el modus operandi de Wright, un enfoque proactivo hacia la víctima, con preparación previa y adaptabilidad al terreno de los Pine Barrens, que le permitía controlar toda la situación en solo unos minutos iniciales. En cuanto al motivo, el perfil psicológico y el historial de Wright mostraban una tendencia al aislamiento total de la comunidad, y una hostilidad acumulada hacia cualquier forma de contacto social. El entorno boscoso profundo y sin vigilancia se convirtió en el lugar donde Wright estableció un sistema de detención simple pero efectivo, con el rasgo central de control absoluto: aislar a la víctima de la luz, del sonido exterior, de la capacidad de orientación y de cualquier medio de escape. El hecho de que Wright mantuviera el lugar de detención durante años, con signos de actividad prolongada, y siguiendo un ciclo de apariciones regulares, como describió John, indicaba que no era un comportamiento impulsivo sino un patrón fijo, estructurado y repetido. Estas conclusiones reforzaron la evaluación de que el caso relacionado con John Miller y Adam Turner no fue un incidente fortuito, sino parte de una cadena de conductas que Wright había formado años antes, y los Pine Barrens se convirtieron inadvertidamente en el entorno ideal para que él mantuviera su modelo delictivo. Tras determinar que la cabaña y el sótano de detención eran el centro de operaciones de Caleb Wright, el equipo de investigación amplió el alcance de la encuesta alrededor de esta área, para evaluar la posibilidad de que existieran otras víctimas atacadas por Wright años antes. Solo unos días después de iniciar la búsqueda sistemática, en un radio de 2 kilómetros alrededor de la cabaña, un equipo forense descubrió fragmentos de huesos humanos dispersos en una zona cubierta de hojas secas y raíces de pino, a aproximadamente media milla al oeste de la cabaña. Los resultados preliminares de identificación indicaron que los fragmentos óseos pertenecían a un adulto desaparecido desde 2004, Wachusett por coincidencia, con registros dentales de un caso cold case registrado en el condado de Ocean. Esto amplió inmediatamente el alcance de las sospechas. Wright no solo había cometido el secuestro relacionado con John Miller y Adam Turner, sino que posiblemente había estado activo muchos años antes de la desaparición de los dos guardabosques. Mientras tanto, al noreste de la cabaña, a aproximadamente una milla, el equipo de búsqueda encontró varios objetos personales, que incluían un cuchillo de bolsillo oxidado, una bolsa de tela rota, y un encendedor grabado con iniciales, que fueron identificados como pertenecientes a un hombre desaparecido en 2009, en circunstancias confusas, mientras hacía senderismo, solo en los Pine Barrens. Estos objetos, combinados con el grado de desgaste, y la capa de tierra adherida exteriormente, indicaban que habían sido abandonados durante el mismo periodo en que la cabaña de Wright aún estaba en uso. Esto reforzó la hipótesis de que la cabaña, y el área circundante, habían sido el lugar donde Wright había abordado y atacado a otras víctimas, no limitado solo al incidente de 2017. Al sintetizar datos de múltiples desapariciones en las 2 décadas anteriores, el equipo de investigación observó un patrón común y consistente. Las víctimas desaparecían en senderos remotos, generalmente solos o sin testigos directos. Las señales de comunicación, si las había, se interrumpían de manera anómala, y en la mayoría de los casos se reportaba que la víctima había abandonado el sendero principal atraída por algo inusual en el bosque. Las evidencias de trampas de cuerda, técnicas de interferencia de radio, y el uso de ATV,
por parte de Wright indicaban que podría haber aplicado métodos similares años antes, con diferencias solo en el grado de refinamiento con el tiempo. Estos patrones, al compararse con desapariciones antiguas, mostraban que Wright tenía tendencia a acercarse de forma proactiva en lugar de actuar al azar. Tendía trampas en posiciones que solo alguien familiarizado con el bosque reconocería como ventajosas. Seguía los objetivos desde una distancia segura, y usaba un ataque sorpresa para someterlos. Los forenses también registraron que el grado de descomposición de los restos encontrados cerca de la cabaña era compatible con el tiempo de desaparición reportado en 2004, pero la estructura ósea mostraba marcas de trauma similares a las simuladas en el ataque sufrido por Adam Turner, un golpe fuerte desde arriba dirigido a la cabeza o el cuello. Esto aumentaba la probabilidad de que Wright hubiera usado el mismo tipo de ataque en múltiples casos. El descubrimiento de objetos pertenecientes a la persona desaparecida en 2009, junto con pertenencias ocultas en huecos de árboles cerca de la cabaña, también indicaba que él solía recuperar los objetos de las víctimas, posiblemente para evitar ser detectado o para controlar cualquier rastro relacionado con el crimen. El perfil conductual de Wright reforzaba aún más esta conclusión. Tendencia al aislamiento prolongado, capacidad para moverse y ocultarse en el bosque, patrón organizado del sótano de detención y hábito de mantener un ciclo de rutina consistente. Lo que mostraba que Wright no era un impulsivo sino alguien sistemático. Todos los datos forenses, de testigos y evidencias, al ensamblarse, formaban un marco conductual unificado. Wright actuaba solo, siguiendo un patrón de caza repetido durante años, seleccionando víctimas al azar pero en condiciones en las que tenía ventaja absoluta sobre el terreno, y utilizando la cabaña y el sótano de detención como base de operaciones a largo plazo, con evidencias sólidas de diferentes periodos. 2004, 2009 y 2017. Las autoridades concluyeron que Caleb Wright era un delincuente serial que había operado en silencio en los Pine Barrens, durante muchos años sin ser detectado, gracias a la combinación de un vasto entorno boscoso, métodos sofisticados y capacidad para ocultarse prolongadamente en la zona salvaje. El juicio contra Caleb Wright comenzó a principios de 2022, después de que toda la cadena de evidencias de múltiples casos fuera compilada según la secuencia lógica del proceso de investigación. Desde los resultados forenses recolectados del cuerpo y la ropa de John Miller, las evidencias encontradas en la cabaña y el sótano de detención, hasta las declaraciones de testigos expertos sobre el mecanismo de las trampas, el modelo del sótano y los análisis de señales, relacionados con el momento de la desaparición de los dos guardabosques. Al mismo tiempo, los datos relacionados con las desapariciones de 2004 y 2009 también se incorporaron al expediente para aclarar el patrón delictivo a largo plazo de Wright. En el tribunal, la Fiscalía presentó de manera sistemática el modelo del sótano de detención reconstruido a partir de la declaración de John y los resultados de la inspección de campo, acompañado de imágenes, dibujos y simulaciones 3D, que describían la estructura del root cellar, el número de escalones, los materiales de madera y la puerta metálica. Exhibieron un mapa que señalaba los 3 grupos de cabañas sospechosas, y explicaban el proceso de reducción del área que llevó al descubrimiento de la cabaña de Wright, junto con las huellas de ruedas de ATV y las huellas de zapatos coincidentes. Los informes forenses se presentaron por grupos muestras de tierra adheridas a la ropa de John, que coincidían con las ruinas de Harrisville. Líquen raro en las perneras que coincidía con la zona de cabañas antiguas. Fibras de pino viejo que coincidían con los materiales en el sótano de detención. Y muestras de barro subterráneo en las uñas de los pies compatibles con sedimentos de un sótano sellado. El ADN extraído de las fibras de cabello en el sótano de detención y de la sangre seca recolectada coincidía con John, mientras que el ADN encontrado en los fragmentos óseos descubiertos cerca de la cabaña en 2004 coincidía con el expediente de desaparición registrado previamente. En particular, el informe de examen del cráneo y muestras de tejido de los restos de 2004 mostraba un tipo de trauma causado por impacto fuerte con objeto duro, similar al golpe que causó la muerte de Adam Turner. También se presentó evidencia de ADN de Adam, para demostrar que había estado en la cabaña o en el área cercana antes de morir. Al mismo tiempo, la Fiscalía presentó datos de la señal de radio anulada exactamente a las 17:06 el día de la desaparición, coincidiendo con la capacidad de Wright para usar un dispositivo de interferencia de corto alcance. Enfatizaron la coincidencia entre la declaración de John y las evidencias encontradas en la cabaña. Desde herramientas para fabricar trampas,
bisagras de la puerta metálica reparadas, hasta la escalera de madera de 8 escalones que bajaba al sótano. Todo compatible con lo que John describió tras ser rescatado. La evidencia forense sobre el arma también se presentó. La fiscalía demostró que el tipo de lesión de Adam, basado en simulaciones y la declaración auditiva de John, era compatible con un golpe descendente por parte de un sujeto de altura y fuerza física equivalente a la de Wright. La defensa, durante todo el juicio, intentó refutar argumentando que no había testigos directos que vieran a Wright atacar o trasladar a los dos guardabosques. Destacaron la ausencia de imágenes de cámaras y argumentaron que la cabaña en ruinas podría haber sido usada por otros en el pasado. Sin embargo, la fiscalía refutó presentando la cadena de evidencias fuertemente vinculadas: huellas dactilares de Wright en herramientas para fabricar trampas, huellas de zapatos de Wright recolectadas en la cabaña y coincidentes con las de la escena, dispositivo de interferencia de radio encontrado en la cabaña, junto con ADN de las víctimas hallado en el sótano y el área boscosa cercana. La defensa también intentó argumentar que John Miller, en estado de agotamiento prolongado, podría haber recordado mal o confundido detalles, pero la fiscalía señaló que las descripciones fragmentadas de John coincidían sorprendentemente con una serie de muestras forenses y la estructura real del sótano de detención, algo que no podía explicarse por confusión. Además, expertos en silvicultura, geólogos y el equipo forense convocados como testigos y expertos declararon que la cabaña y el sótano de detención debían haber sido mantenidos durante años por alguien con profundo conocimiento del bosque y el terreno de los Pine Barrens, características que coincidían completamente con el perfil personal de Oda Wright. A medida que la cadena de evidencia se volvía cada vez más clara y los argumentos de la defensa perdían fuerza persuasiva, el jurado fue presentado con todo el patrón conductual de Wright, demostrando que operaba como un delincuente serial durante años, apuntando a personas solitarias o que se acercaban a zonas profundas del bosque. El juicio pasó a la fase de deliberación, con un alto grado de consenso en que las evidencias, aunque sin testigos directos, habían formado un modelo cerrado que vinculaba desapariciones a lo largo de casi 2 décadas. Cuando el jurado regresó a la sala del tribunal después de más de un día de deliberación y declaró a Caleb Wright culpable de todos los cargos principales, el juicio pasó a la fase de sentencia, donde el juez presentó la sentencia final basada en la gravedad de la conducta y la cadena de actividades delictivas prolongadas durante muchos años en la zona de los Pine Barrens. Basándose en la conclusión de que Wright había tendido intencionalmente trampas, emboscado, atacado, secuestrado y retenido a John Miller durante casi 4 años, al mismo tiempo que causó la muerte de Adam Turner, y estuvo relacionado con 2 casos de desaparición anteriores, el tribunal impuso a Wright cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el delito de asesinato, con circunstancias especialmente agravantes. Esta era la pena máxima dentro del marco, reflejando una conducta organizada, repetitiva y prolongada durante años. Además, Wright fue condenado a 40 años de prisión por el delito de detención ilegal, aplicado debido a que mantuvo a John Miller en condiciones de ausencia total de luz, restricción de movimiento y aislamiento completo del mundo exterior durante un periodo prolongado. El delito de secuestro, con evidencia clara de que Wright trasladó a Adam Turner y John Miller fuera del sendero, también resultó en una sentencia adicional de 40 años de prisión, aplicada de forma consecutiva a la de detención ilegal, reflejando la intención deliberada de Wright de privar de libertad a las víctimas para servir a su patrón delictivo. Finalmente, el tribunal añadió 25 años de prisión por manipulación indebida de cadáveres, basándose en evidencia que mostraba que Wright había movido, ocultado o intentado encubrir deliberadamente los restos de otras víctimas encontrados cerca de la cabaña y relacionados con las desapariciones de 2004 y 2009. En total, aunque la cadena perpetua ya hacía imposible que Wright saliera de prisión, las sentencias adicionales reflejaban plenamente la gravedad de cada conducta y aseguraban que cualquier decisión legal futura, incluso en caso de apelación, no pudiera reducir su responsabilidad. En su declaración final, el juez enfatizó que la cadena de conductas de Wright no solo causó pérdidas directas a las víctimas y sus familias, sino que también convirtió todo el Pine Barrens en una zona boscosa envuelta en ansiedad durante muchos años. Señaló que Wright había aprovechado su profundo conocimiento del terreno forestal para evitar ser detectado, utilizando cabañas abandonadas y sótanos subterráneos para crear un entorno de detención completamente aislado del mundo exterior.
al mismo tiempo que aplicaba métodos como trampas de cuerda y dispositivos de interferencia para neutralizar a las víctimas de manera intencional. Las actualizaciones forenses, las declaraciones de expertos y las evidencias no solo probaron que Wright era el perpetrador, sino que también revelaron un patrón delictivo sistemático, lo que convirtió este caso en uno de los expedientes más excepcionales del estado de Nueva Jersey en muchas décadas. Tras la sentencia, el tribunal anunció el cierre del expediente relacionado con la desaparición de los dos guardabosques John Miller y Adam Turner, cerrando oficialmente un caso que se extendió durante 5 años, desde el momento de la desaparición de los dos Ranger en 2017 hasta el regreso de John y la revelación completa de la verdad. Las autoridades señalaron que aunque la investigación y el proceso legal habían concluido, el expediente se mantendría como un caso típico en las operaciones de respuesta y supervisión en los Pine Barrens, con el fin de mejorar las medidas de seguridad y el apoyo a las fuerzas de guardabosques en misiones futuras. El informe de investigación consolidado, completado a finales de 2022 tras el fin del juicio, presentó todo el proceso de resolución del caso desde el momento de la desaparición de los dos guardabosques John Miller y Adam Turner, el 17 de octubre de 2017 hasta la condena de Caleb Wright, en 2022. La línea de tiempo mostró una evolución clara en cada etapa, desde la campaña de búsqueda masiva en los primeros días, la fase de estancamiento que llevó a clasificar el expediente como cold case, a principios de 2018, hasta el gran punto de inflexión en 2021, cuando John Miller apareció inesperadamente en la estación de bomberos de Lower Bank, en estado de agotamiento extremo, abriendo una dirección de investigación completamente nueva. Esta reaparición permitió a las autoridades realizar una segunda fase forense, cotejando muestras de tierra, vegetación, fibras de madera y sedimentos adheridos al cuerpo de John para delimitar el área de las ruinas de Harrisville, donde había cabañas antiguas y estructuras de root cellar compatibles con la descripción de John sobre el sótano de detención. El informe dedicó una parte importante al análisis detallado de la estructura del sótano, incluyendo el tamaño estrecho, la puerta metálica, los 8 escalones de madera, las paredes de pino viejo y las marcas de reparaciones. Estas características físicas no solo reforzaron la declaración de John, sino que también coincidieron con las muestras forenses obtenidas. Fibras de pino antiguo adheridas a la camisa, líquen raro en las perneras y sedimentos subterráneos en las uñas de los pies. El modelo de trampa de cuerda también se describió completamente en el informe. Wright utilizó un mecanismo de nylon, que se tensaba horizontalmente, fijado a troncos de árboles y activado por el peso de la víctima, generando un tirón fuerte que hacía perder el equilibrio a la persona emboscada. La trampa estaba diseñada con suficiente sofisticación para no causar lesiones mortales iniciales, pero dejaba a la víctima incapaz de defenderse, permitiendo al perpetrador atacar a continuación con una armadura. El informe también analizó que Wright pudo haber ajustado las trampas en diferentes etapas, basándose en las marcas de las herramientas de fabricación encontradas en la cabaña. La siguiente sección presentó diagramas del movimiento del ATV de Wright, basados en las huellas de ruedas detectadas por drones, y las huellas antiguas cerca del sendero donde desaparecieron los dos Ranger. Los diagramas mostraban que Wright usaba frecuentemente senderos secundarios no marcados en mapas oficiales, combinados con tramos de arena suelta que borraban fácilmente las huellas para transportar a las víctimas sin dejar rastros evidentes. El ATV antiguo de la década de 1990 con ruedas estrechas generaba una presión distribuida baja, haciendo que las huellas desaparecieran rápidamente bajo el efecto del viento y la arena móvil. Un factor clave que explicaba por qué la campaña de búsqueda de 2017 falló en seguir el vehículo del perpetrador. De la síntesis de todos estos datos, el informe de investigación concluyó que la resolución del caso después de casi 4 años de silencio, se basó en la combinación de múltiples factores. La supervivencia de John Miller permitió obtener una declaración directa. La segunda fase forense ayudó a identificar el área sospechosa, mediante el análisis de muestras de tierra, vegetación y materiales estructurales. La tecnología de drones facilitó el descubrimiento de la cabaña en ruinas, y las huellas dactilares coincidentes en las herramientas de fabricación de trampas en la cabaña, proporcionaron un vínculo claro con Caleb Wright. Además, la integración de las desapariciones de 2004 y 2009, permitió identificar un patrón delictivo repetido durante años, reforzando la tesis de que Wright no actuaba de forma impulsiva, sino como un delincuente serial que operaba a largo plazo en el bosque. El informe también dedicó una sección final a evaluar los riesgos específicos de los Pine Barrens para operaciones de búsqueda y rescate y investigación criminal.
El vasto bosque, la estructura geológica no uniforme, la red de senderos espontáneos y la existencia de cientos de cabañas abandonadas hacían casi imposible detectar un escondite como el de Wright, si solo se basaba en búsquedas superficiales. Este evento destacó la importancia de incorporar escaneos periódicos con drones, cartografía de cabañas antiguas y monitoreo de rutas de ATV ilegales, para reducir el riesgo de existencia de puntos de ocultamiento aislados. El informe final concluyó que el caso de John Miller y Adam Turner se convirtió en un ejemplo representativo de la combinación de forense moderna, análisis conductual y profundo conocimiento del entorno, para resolver casos en contextos de terreno complejo. Después de 5 años, el expediente se cerró con la sentencia contra Caleb Wright, pero las lecciones del caso continúan utilizándose como material de referencia para las fuerzas de guardabosques, SAR e investigadores en todo el estado con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante desapariciones y delitos en un bosque vasto e impredecible, como los Pine Barrens. La historia de los dos guardabosques John Miller y Adam Turner, junto con los largos años en que uno de ellos estuvo retenido en secreto en medio del bosque Pine Barrens, refleja profundamente una realidad no ajena en la vida actual de Estados Unidos. Vastas zonas salvajes, la disminución de fuerzas de supervisión y la existencia prolongada de individuos peligrosos, pero completamente invisibles ante el sistema legal. Los Pine Barrens, en esta historia no son solo el escenario, representan como un terreno complejo, cabañas abandonadas y senderos sin marcar, pueden ocultar crímenes durante muchos años. El hecho de que Caleb Wright viviera en aislamiento desde finales de la década de 1990 sin ser detectado, muestra que incluso en un país desarrollado, el sistema de seguridad tiene zonas ciegas, si la comunidad carece de vigilancia, y las autoridades no cuentan con datos completos sobre áreas poco gestionadas. Desde el detalle de que Wright usara un dispositivo de interferencia de radio casero, una herramienta simple pero capaz de engañar a las fuerzas de guardabosques, se ve claramente que la tecnología, si no se actualiza continuamente, puede ser superada por aquellos que conocen profundamente el entorno local. Además, la supervivencia de John surgió de recordar señales pequeñas en el entorno, como la dirección del viento, el terreno percibido por los pies, y el ciclo de rutina del perpetrador, recordando que las habilidades de supervivencia y observación siguen siendo extremadamente importantes, incluso en la sociedad moderna. Las lecciones para la vida actual en Estados Unidos son: los ciudadanos deben reportar cualquier signo inusual en la naturaleza, por pequeño que sea. Las fuerzas de guardabosques y SAR necesitan inversión en tecnología nueva como drones, mapas 3D y redes de alerta temprana para supervisar vastas zonas boscosas. Y cada persona que participe en actividades al aire libre debe equiparse con conocimientos de autoprotección, incluyendo la regla de no ir solo, informar claramente el destino y llevar dispositivos de localización independientes. La historia muestra que la seguridad comunitaria depende en gran medida de la combinación entre conciencia individual, tecnología y coordinación oportuna entre las autoridades. Gracias por seguir toda esta investigación perturbadora en los Pine Barrens. Suscríbete al canal para no perderte historias reales importantes como esta. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando misterios que ayudan a la comunidad a estar más alerta y segura.